Avanzando en nuestra explicación del Pentateuco, revisemos ahora cuál es su género literario. Para esto es importante primero saber qué es un género literario. El género literario simplemente se refiere al tipo de literatura. Es una categoría identificable por su composición literaria que requiere sus propias reglas exegéticas. En otras palabras, requiere sus propias reglas de interpretación. También se puede definir como una clasificación de la composición literaria caracterizada por elementos particulares de forma y contenido. Pero, ¿por qué es importante hablar sobre el género literario? La identificación correcta del género literario del Pentateuco nos ayuda a tener una idea sobre cómo el autor esperaba que su obra fuera leída y entendida. Por ejemplo, un género literario de ficción requiere la interpretación de que el texto no se trata de eventos reales. Estaríamos interpretando muy mal si interpretamos una obra literaria de ficción como interpretamos una biografía de una persona histórica. Para interpretar el Pentateuco apropiadamente, es necesario investigar el género literario del Pentateuco. El género literario de la mayoría del Pentateuco es prosa narrativa, que explica la historia del mundo, comenzando desde la creación hasta la muerte de Moisés. Sin embargo, hay otros géneros literarios que acompañan a esta prosa narrativa. Por ejemplo, el Pentateuco incluye textos poéticos, textos estadísticos, dichos proverbiales, etiologías y textos de pactos. Para identificar al Pentateuco como una categoría más general, hay algunos teólogos que argumentan que el Pentateuco es una biografía de Moisés. Aunque es verdad que el contenido especialmente desde Éxodo hasta Deuteronomio se trata de la vida de Moisés, el problema es el libro de Génesis. Hay elementos en Génesis que posiblemente prefiguran a Moisés, como el rol de intercesión de Abraham en Génesis 18 y 20, con la intercesión de Moisés en Éxodo 33 y Números 14. O el rol de Jacob como un pastor y su encuentro con su esposa al lado de un pozo en Génesis 29, con Moisés como pastor y su encuentro con su esposa en Éxodo 2 y 3. O la bendición justo antes de la muerte de Jacob en Génesis 49 y la bendición final antes de la muerte de Moisés a Israel en Deuteronomio 33. Afuera de estas posibles prefiguraciones, en ninguna parte del libro de Génesis habla específicamente sobre Moisés. Otros argumentan que el Pentateuco es una historia nacional de Israel, porque Génesis parece que está más interesado en mostrar el origen de la nación de Israel que sobre Moisés. Más específicamente, piensan que el Pentateuco es la primera parte de la historia de Israel, mientras el libro de Josué hasta Segunda Reyes es la segunda parte. Hay obras antiguas de las historias nacionales que tienen características comparables. Sin embargo, el problema es que hay características que no se encuentran normalmente en una historia nacional, como la gran cantidad de leyes y el mensaje ético que toma un rol central. Esta es la razón por la que otros teólogos proponen que la categorización original y tradicional del Pentateuco como ley o instrucción es probablemente la mejor descripción para estos libros. La palabra instrucción es probablemente más precisa, porque el Pentateuco es mucho más que simplemente una lista de leyes. Por ejemplo, el libro de Génesis sería una instrucción sobre la existencia de un solo Dios en vez de muchos dioses que creó todo lo que existe, pero con un propósito y privilegio especial a los seres humanos. Las historias de las fallas de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra de la promesa también son instrucciones, porque instruirán a las generaciones futuras sobre cómo vivir para no cometer las mismas fallas. Las leyes obviamente son instrucciones, porque enseñan específicamente cómo vivir en la sabiduría de Dios, lo cual los bendecirá y conducirá hacia una vida de felicidad y prosperidad. Por lo tanto, la mejor descripción del género literario del Pentateuco es probablemente instrucción, en la forma biográfica de Moisés.